Ya. Entonces, ante la grabación lo que estábamos diciendo es que en el campus virtual aparece fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente y también aparece la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart no la vamos a alcanzar a ver porque recuerden que mañana es feriado, ya entonces por término de tiempo no va a ser evaluado, ¿sí? Así que solamente vamos a ver de esta manera lo que es la fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente en un segmento recto y un segmento curvo, podríamos decir, ¿ya? Eso, y recuerden que en el drive de las clases están con color, no me acuerdo qué color están, pero están separados por color los contenidos que van a ser evaluados. Creo que es rojo, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver todos los contenidos que se van a evaluar. De todos modos, si es que pillo mi cuaderno, aquí está. Los temas para la prueba 3 van a ser circuito de capacitores, corriente eléctrica, circuito de resistencias, campo estacionario, que es lo que vimos la semana pasada, y fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Esos serían los contenidos de la prueba que va a ser el lunes. ¿Ya? Les recuerdo el email que envié sobre la bonificación para la prueba 1 y la prueba 2. Les recuerdo que también hay ayudantes, hay tutores, así que si tienen dudas en algún ejercicio pueden preguntarle a los tutores o al ayudante, dado que igual esta semana he estado muy ocupada, así que si no he respondido, lo siento, ¿ya? Pero han terminado varios cursos en otras universidades para mí también, así que imagínense cómo estoy a punto de café, ¿ya? Así que no es que no los quiera ni nada, solamente es que no puedo más, estoy al límite superior, ¿ya? Acá sí, en realidad se está ayudando bastante, como dice acá Camilo. Están las bonificaciones y las pueden hacer, si no me equivoco, reiteradas ocasiones, ¿ya? La idea es que aprendan a hacer los ejercicios, ay, no sé, pueden entenderlos y no pueden conversar con sus compañeros. La idea es que entiendan por qué era la cosa así, ¿ya? Ese es el objetivo final. Y obviamente subir su nota para que ustedes puedan aprobar y no, no tener problemas más adelante, ¿ya? Y también recuerden que va a haber la prueba global, todavía no tengo información, pero les voy a enviar un correo apenas consulte sobre la prueba global. Todavía no se está definiendo nada porque todavía falta mucho, ¿ya? Creo que es finales de diciembre, creo que el 21 si es que no me equivoco, entonces falta harto. ¿Ya? Yo creo que la próxima semana ya podría entregar información. Y también les voy a enviar esta semana un correo para los inasistentes de las pruebas y de los controles, ¿ya? Porque recuerden que tienen que enviarme el justificativo, ¿ya? Por lo general siempre me lo envían el día antes y yo tengo que estar todo el tiempo ahí, por favor envíamelo para que puedas dar la prueba. Y no, este año no me voy a preocupar, ¿ya? Este semestre. Así que voy a enviarlo con anticipación para que ustedes busquen su justificativo con tiempo, ¿ya? No hay a última hora. Y acá, como dice Antonia, el examen sería el 3 de enero, ¿ya? Sí, el 3 de enero, pero recuerda que está la prueba global, Antonia, que es el 21 de diciembre. Entonces tiene la prueba global, mira, tienes todas las oportunidades. Tiene las bonificaciones, ¿cierto? De las pruebas, que no me acuerdo cuánto era el plazo, pero estaban ahí en el correo. Tiene la prueba global 21 y el 3 de enero el examen, ¿ya? Así que espero que les vaya súper, súper bien. Estas son informaciones. Ahora continuamos con la materia. Creo que no se me olvida nada. No, lo más importante es los justificativos. Por favor, si faltaron, para las personas que van a ver el video, gracias Antonia, la bonificación hasta el 17, ya el 17 de diciembre entonces. Allí su compañera me estaba entregando la información. Y los justificativos, ¿ya? Porque de verdad siempre sufro con los justificativos, que no me lo envíen, que la cosa, y siempre tengo que estar a última hora, así que lo voy a enviar dentro de esta semana para que ustedes empiecen a buscar sus justificativos, hablar con sus directores. Recuerden que los justificativos tienen que ser emitidos por una autoridad, que no soy yo, evidentemente, y que me lo haga llegar, ¿ya? Y ahí yo lo registro y ustedes van a tener acceso a la evaluación, ¿ya? Eso sería. Creo que no se me olvida nada. No, estamos listos.
Entonces, hoy día vamos a ver fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Esto es muy similar a lo que ya hemos visto, pero ahora vamos a incorporar la corriente, ¿ya? Porque nosotros habíamos visto primero que la fuerza magnética es igual a la carga, ¿cierto? Por la velocidad, producto cruz con el campo magnético. Ahora, si una carga, acá tenemos este, por ejemplo, cilindro, ¿ya? Y acá una carga está en movimiento, ¿ya? Y está en movimiento cuando nosotros lo introducimos un campo magnético externo, que acá nos damos cuenta que está entrando a su pantalla, porque vemos una X, ¿cierto? Entonces vemos la cola de la flecha, podríamos decir, ¿ya? Entonces tenemos un campo magnético externo, tenemos un tubo, ¿verdad? Vamos a decir un tubo hasta ahora, y acá hay un movimiento de esta carga. Entonces, dado que esta carga está sometida a un campo magnético, va a tener una fuerza magnética. Ya tenemos la carga, va a moverse, ¿cierto? Y tenemos un campo magnético externo. Vamos a analizar un poquito más esta figura. Por acá va a transportar una corriente. Vemos que este segmento, que yo dije que es un cilindro, pero imagínense que es un cable, ¿ya? O sí, un cable, podríamos decir un cable, ya, recto, en este caso va a ser recto, porque estamos en la primera parte, y acá está conduciendo una corriente que vemos que va en dirección hacia el eje Y positivo, ¿ya? Entonces hacia esa dirección se está moviendo la partícula, ya que es una carga positiva en este caso. Entonces, como nosotros habíamos aprendido, la fuerza, en el fondo, si nosotros la derivamos un poquito más, va a ser N, que es la concentración de partículas que se están moviendo por este tubo, por el área, por la longitud de este tubo, por la carga, por la velocidad de la deriva, por el campo magnético. Ahora, si ustedes recuerdan, todo esto nosotros ya lo habíamos visto, que en el fondo era la corriente, ¿ya? Entonces, si nosotros seguimos desarrollando y vamos a agrupar, nos quedaría N, que es la concentración de carga, por la carga, ¿cierto? Por la deriva, por el área, y voy a agrupar acá la longitud por el campo magnético. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros habíamos estudiado en corriente, y yo les dije, por favor, pongan atención a esta parte porque la vamos a ver en campo, ¿ya? Nosotros habíamos visto que la densidad de corriente era la concentración de carga por la deriva, ¿cierto? Y esa deriva era una velocidad pequeña que de esta partícula, ¿verdad? Cuando está sometida a un campo eléctrico, ¿ya? Entonces, todo esto que está ahí, nosotros lo vemos de inmediato, que está acá, ¿cierto? Entonces, vamos a rayar acá. Siempre hago como las deducciones porque me carga que lleguen y usen las ecuaciones porque sí, ¿ya? Entonces tenemos que la primera parte es esa, ¿ya? Entonces esta parte se transforma como J, que es la densidad de corriente, por el área. Y si nosotros recordamos que la densidad de corriente era igual a la corriente por el área, ¿cierto? Es decir, que de acá nosotros decimos que la corriente es igual a la densidad de corriente por el área. Es decir, que esto que está aquí va a ser la corriente. Así, nuestra ecuación original se va a transformar como la fuerza magnética va a ser igual a la corriente por la longitud por el campo magnético, ¿ya? Y evidentemente cuando el campo magnético es perpendicular, nosotros podemos agregar el seno del ángulo. Ya voy a definir esto estamos recién comenzando. Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda? Ya, perfecto. Entonces, ya con esta introducción vamos a definir lo que es la fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente, pero en el caso de un segmento recto, ¿ya? Entonces, acá nuevamente tengo el mismo segmento, imagínense que es lo mismo que está acá, ¿ya? Pero solamente que lo acosté en este lado, ¿ya? Va a haber una corriente, que es un conductor que transporta corriente, va a haber una corriente, ¿verdad?
Y nosotros vamos a definir lo siguiente. Dice que la fuerza siempre es perpendicular tanto al conductor como al campo. Y es lo mismo que ya habíamos estudiado previamente. Y acá vamos a usar lo que es la regla de la mano derecha también. Ya tenemos el campo, ¿verdad? Que está ahí. Y tenemos la corriente. Entonces nosotros hacemos la regla de la mano derecha usando esta ecuación, ¿verdad? Que es la corriente producto cruz con el campo. Y nos damos cuenta que la dirección de la fuerza siempre va a ser perpendicular al plano entre el campo y la corriente. ¿Por qué? Porque es un producto cruz, es la definición del producto cruz. Entonces, con ello la fuerza magnética sobre un alambre conductor rectilíneo, ¿ya? Que transporta corriente I, en un campo uniforme la desarrollamos de la siguiente manera, que es lo mismo que habíamos visto acá, ¿cierto? Exactamente lo mismo, solamente que ahora lo estamos expresando de manera vectorial. Y mi pregunta al millón, cuando yo estudié esto, yo dije, ya, la corriente era una escalar, según lo que habíamos estudiado en las clases previas, ¿cierto? Pero para realizar un producto cruz, son el producto cruz entre dos vectores. Y acá esta L que está aquí es un vector. Y esa L que está ahí es el vector que apunta en la dirección de la corriente, ¿ya? ¿Y cuál es la magnitud de este vector L? Es la magnitud, es el largo del segmento que nosotros estamos estudiando, ¿ya? Entonces, ahí como dice más clarito, dice que L, que es el que está acá, es un vector que apunta en la dirección de la corriente, siempre en la dirección de la corriente, y cuya magnitud es equivalente al largo del segmento donde actúa el campo magnético. Entonces este es el segmento y este es el campo magnético, y esa L sería la magnitud, el largo de este tubo que estamos viendo, o pueden decir que es un alambre, como ustedes gusten, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda? No, profe. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, espérame un microsegundo. Ya estamos listos con un segmento recto. Ya, pero no todos los segmentos son rectos. A veces va a tener un segmento que no es recto, y acá la idea principal es la misma, ¿ya? Y acá van a recordar un poco lo que ustedes habían estudiado cuando, no sé, tenían como una distribución de carga. Recuerden que tenían que tomar una pequeña sección para poder estudiar todas las secciones porque no tenían como una distribución uniforme. Ya, acá pasa lo mismo. Tenemos un segmento que en este caso no es recto, vamos a decir que es como semicurvo, o no sé cómo quieran decirlo. Y lo que voy a hacer, voy a dividir este segmento en pequeñas partes, ya como dice acá, en segmentos infinitesimales del DL. DL, recuerden que es la longitud de este cable, ¿ya? Entonces, como esta longitud del cable va a ser L, y yo voy a tomar pequeños segmentos para poder estudiarlo a fondo, ¿ya? Y poder unir todos estos mini segmentos, lo voy a llamar un DL. Entonces, si yo tengo un DL, sería la corriente que no va a cambiar, por el DL, que son todos los pequeños fragmentos que estoy tomando de este cable, producto cruz con el campo que no va a cambiar, siempre va a ser en la misma dirección. Entonces vamos a tener una fuerza que va a ser un DF, de cada uno de los segmentos que nosotros estamos tomando. Entonces, para poder resolver este ejercicio, porque nosotros tenemos acá un DF igual a la corriente por un DL, ¿ya? Cruz B. No podemos dejarlo expresado de esa manera. Entonces lo que hacemos es integrar para sumar cada uno de estos segmentos infinitesimales con los que estamos trabajando, ¿ya? Y en este caso sería una integral de línea, ¿ya? Eso sería todos los contenidos. Vamos a comenzar con ejercicio. ¿Alguna consulta antes de comenzar con el primer ejercicio? El más, como más, el demostrativo, como el más fácil. Después vamos a comenzar con ejercicio un poquito más complejo. ¿Alguna consulta, duda? No, profe. Ya, perfecto. Entonces vamos con el primero. Y dice que una varilla de cobre, que es la que está acá, dice una varilla y acá hay un cilindro, porque recuerden que vamos a hacer como un zoom de este cable, ¿ya?
Entonces dice recta horizontal que transporta una corriente de 50 amperes de oeste al este. Entonces del oeste al este. Esa es la dirección de la corriente. ¿Ya? Dice en una región entre los polos de un electroimán grande. En esta región hay un campo magnético horizontal dirigido hacia el noroeste. Noroeste, ahí está. Del norte al este, ¿cierto? Noreste, dijo, noreste. Entonces acá vemos un ángulo desde el norte al este y hay un ángulo de 45 grados, ¿ya? Y la magnitud es de 1.2 Tesla, dice, lo primero. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza sobre una sección de 1 metro de longitud de la varilla. Entonces, este ejercicio lo vamos a resolver de dos maneras diferentes, ¿ya? Para que puedan tener como... bueno, no sé, como si alguna vez se pierden, dice, no me salió de esta manera, voy a tratar de esta manera. Por ejemplo, a mí me pasa eso. Cuando a veces no me sale un ejercicio, lo resuelvo de otra manera. Y quizás es más fácil, más difícil, no sé. Vamos a resolverlo primero con el producto cruz, ¿ya? Siempre trabajando por vectores. Entonces vamos a nuestra hoja de cálculo. Y recordamos que me dan la corriente, me dan el campo y me dan la longitud. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Voy a colocar acá mis datos. Tenemos la corriente, que es igual a 50 amperes. Tenemos el campo, que era igual a 1,2 Tesla. Y tenemos la longitud, le voy a colocar una L minúscula, es una L minúscula por si acaso, que era 1 metro. ¿Ya? Esa es la información que nosotros tenemos. Entonces, la primera forma, vamos a colocar acá, forma 1, es por medio del producto cruz. Ya tenemos que la fuerza magnética va a ser igual a la corriente, porque acá está transportando una corriente, así que tienen que usar esta ecuación. Si no transporta corriente, no usan esta ecuación, pues ya. Por la longitud, producto cruz con el K. Entonces, de acá, nosotros lo que tenemos acá en los datos, tenemos que ajustarnos a la ecuación, porque aquí yo lo expresé por magnitud, ¿verdad? Pero esto lo podemos expresar por vectores. La corriente es una escalar, así que no cambia nada. El campo sí cambia. ¿Por qué? Porque el campo, si nosotros nos damos cuenta, acá está entre el eje X, bueno, disculpen, el X y el Y, con un ángulo de 45 grados. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es descomponer ese campo, ¿ya? Descomponemos ese campo tanto en el eje X y en el eje Y, y me queda de la siguiente manera. Lo voy a colocar así como vectorial, va a ser igual a 1,2 por coseno de 45 grados y tongo más seno de 45 grados j, ¿ya? Y la corriente va en dirección, o sea, sí, la corriente va en dirección al eje X y la dirección la va a dar este vector de longitud, ¿ya? Entonces va a ser 1 y tongo, ¿ya? Y ahí tenemos todos los vectores. Vamos a colocar acá la unidad de medida. Este va a ser Tesla, ¿verdad? Y este va a ser en metro. Entonces lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar. Tenemos la fuerza magnética, que recuerden que yo solamente le coloco una F, porque ya estamos asumiendo que es una fuerza magnética. Va a ser la corriente que es 50 amperes por 1 y tongo, que es esa longitud, producto cruz con el campo magnético, que es 1,2 coseno de 45 y tongo, más seno de 45 j. ¿Ya? Realizamos el producto cruz tal como lo habíamos estudiado previamente. Sabemos que
Si nosotros hacemos el producto cruz de este con este, van a ser 0, ¿cierto? Así que solamente me va a quedar el producto cruz del I tongo con el J tongo. Entonces, el producto cruz de I tongo con J tongo me va a dar K tongo. Entonces, acá el resultado va a ser igual a 42,4 K tongo en unidades de Newton, porque es una fuerza. ¿Ya? Esa es la forma 1 que por medio de vectores. Si a ustedes no les gustan los vectores, no hay ningún problema, porque podemos hacer con la siguiente forma. Vamos con la forma 2. La forma 2, vamos a invocar a la ecuación que habíamos estudiado al comienzo, donde la fuerza va a ser igual en magnitud a la corriente, esa longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo que hay entre ambos vectores, es decir, entre la longitud y el campo magnético. Con esto, nosotros decimos lo siguiente, que la fuerza magnética en magnitud va a ser igual a 50 por 1, que es la longitud, por el campo, que es 1,2, por el seno del ángulo que hay entre ambos, y el seno del ángulo que hay entre ambos es 45 grados. Si hacemos las matemáticas, esto me va a dar igual a 42,4 newton. Y la dirección se las va a dar la regla de la mano derecha, tal como lo habíamos estudiado en el ejercicio de la semana pasada. Es decir, si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, nos damos cuenta que esto es saliendo de la pantalla. Entonces, según mi eje de referencia, este sería K tongo. Y ahí estaríamos listos. Recuerden que esto es producto de la regla de la mano derecha. Profe, ¿Bien? profe, el ángulo es el que está entre el largo y el campo magnético. Sí, espera, déjame derecha, mano regla derecha. Sí, entre la longitud, ¿verdad? Y el campo magnético. Ya, porque son los únicos vectores que están ahí en la ecuación de la fuerza magnética. ¿Sí? Esa era la consulta, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Entonces ya estamos listos. Entonces pueden hacerlo por la regla de la mano derecha o pueden hacerlo por vectores. ¿Ya? Entonces acá también te lo voy a colocar por si acaso. L vectorial y el campo. ¿Nada más? No. Vamos con la letra B. En la letra B dice, si la varilla permanece horizontal, ¿cómo debería orientarse para maximizar la magnitud de la fuerza? En este caso, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? ¿Cómo vamos a maximizar la magnitud de la fuerza? ¿Cómo creen ustedes acá? ¿Derivando? ¿Ya? ¿Qué deberías derivar? Recuerda que este es un segmento recto. Lo único que tienes que ver acá para poder maximizar la fuerza es el ángulo que va a tomar. Nada más que eso. A ver acá. ¿Y por qué? Espérame, haciendo el ángulo, así, ya, perfecto, Diego. ¿Por qué me está preguntando su compañero? Lo que pasa es que voy a tomar esta ecuación, ¿ya? Y la idea es maximizar esta fuerza. Yo tengo la corriente que va a ser la misma, tengo la longitud que va a ser la misma, y tengo el campo que va a ser la misma, ¿ya? Entonces la única manera de maximizar esta fuerza es cambiando la orientación de la longitud, entre la longitud, el vector longitud, y el campo. Es la única manera. ¿Sí? Ah, ya. ¿Se entiende?
Entonces, por ejemplo, vamos a leer de nuevo, dice, si la varilla se orienta horizontal, ¿ya? Es decir, está en esta posición, ¿cómo debería orientarse? Y acá cuando te está diciendo orientarse, de inmediato, acá como dijo su compañero, debería orientarse, de inmediato está pensando en el ángulo, ¿ya? Ahora si te hubiera dicho, ¿cómo debe cambiar el campo para maximizar la fuerza? Ahí tú cambias la magnitud del campo. Pero en este caso, como me dice cómo debería orientarse, tenemos que cambiar la posición o el ángulo que hay entre los dos vectores para poder maximizar este. Ahora, su compañero, si es que no dice, debe ser un ángulo recto, que sea recto, ya. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros colocamos que el campo y esta longitud sean paralelos, voy a tener el problema de que el ángulo va a ser 0, y el seno de 0, ¿cierto? Usando esta ecuación, va a ser 0, entonces no lo maximicé, ¿ya? La otra manera, como dice acá su compañero, es que el ángulo sea de 90 grados, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, vamos a la letra B, ¿cierto? Y como ya está diciendo aquí, vamos a colocar que el ángulo entre los dos vectores, que el phi que nosotros habíamos colocado, tiene que ser 90 grados, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a esa misma ecuación que habíamos mencionado, la fuerza va a ser igual a la corriente, la longitud, el campo, por el seno de 90 grados. Y si nosotros buscamos el seno de 90 grados, va a dar 1, ¿ya? Entonces, reemplazamos acá, esto es 50 por 1 por 1,2 por el seno 90, que es 1. Y así me da que la fuerza va a ser igual a 60 newton, ¿ya? Y es mucho mayor que cuando el ángulo era de 45 grados, que era 42,4. ¿Sí? Eso era el ejercicio. ¿Alguna consulta, duda? Esa es la fuerza máxima. Sí. Si yo cambio la orientación de esta barra. Ya. ¿No hay dudas, profe? ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Y acá empecé como ya a mezclar, este no lo hice yo evidentemente, un ejercicio que es bastante bueno porque acá combina dos situaciones donde tenemos un segmento curvo y un segmento recto, ¿ya? Entonces acá pueden practicar qué es lo que pasa cuando nosotros analizamos un segmento curvo, que no lo hemos hecho, y cuando nosotros tenemos un segmento recto. Dice, en la figura el campo magnético B es uniforme, y nosotros nos damos cuenta que acá el campo magnético sale de la pantalla. Imagínense que está la punta de la flecha apuntándolo a usted en su cara, ¿ya? Y es perpendicular al plano de la figura, apunta hacia afuera. El conductor tiene un segmento rectilíneo, con longitud L, perpendicular al plano de la figura. ¿Por qué es a la derecha? A la derecha. Entonces, aquí nos damos cuenta, y esto está bien implícito, acá ni siquiera se dan cuenta mi alumno, que acá también hay una longitud, pero esa longitud es como si fuera una L, ¿ya? Está entrando esa longitud, ¿ya? Entonces es como si ustedes colocaran su lápiz en la pantalla ahí y se van a dar cuenta que esa sería la longitud, ¿ya? Con una corriente en sentido opuesto al campo magnético, seguido por un segmento semicircular con radio R, y por último otro segmento rectilíneo con longitud L paralelo al eje X, como indica la figura. El conductor transporta una corriente, ya, entonces acá como transporta corriente vamos a tener que usar las ecuaciones que habíamos visto, ¿cierto? Transporta corriente. Obtenga la fuerza magnética total sobre estos tres segmentos del alambre. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que transporta corriente, vamos a las ecuaciones que ya hemos deducido, solamente que acá lo que tenemos que hacer es trabajar por parte. ¿Ya? Acá no se trabaja como al lote. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar primero los segmentos rectos, que tienen una ecuación específica,
que ya la encontramos, la deducimos, ¿verdad? Y vamos a trabajar con el otro segmento que es curvo, que también lo deducimos y ya lo trabajamos, ¿ya? Por eso solamente estamos usando las ecuaciones, porque ya la entendemos, la estudiamos, etc. Entonces, como vamos por partes, voy a comenzar con el segmento recto, ¿ya? Y tenemos dos segmentos rectos. Tenemos este segmento recto, ¿cierto? El que está entrando a la pantalla, y tenemos el siguiente segmento recto que es sobre el eje X, ¿ya? Que es el que está a la izquierda. Entonces, vamos a nuestra hoja de cálculo, y como le estaba diciendo, tenemos que trabajar por partes. Entonces, para los segmentos rectos, tenemos lo siguiente. Tenemos dos, que es el segmento perpendicular al campo, si es que no me equivoco, que estoy viendo en el momento, sí. Entonces, el primero, el segmento, voy a colocar sec, no me hagan escribir segmento, perpendicular al campo. Al plano voy a poner. ¿Ya? Y acá, al ladito, voy a colocar cuál es la ecuación que vamos a ver. Acá vamos a ver la fuerza va a ser igual a la corriente por la longitud, cruz el campo magnético, o la fuerza es igual a la corriente por la longitud, por el campo, por el seno del ángulo que hay entre ambos. Esas dos ecuaciones vamos a emplear ahí. No podemos usar otra. Son esas dos nomás, cuando son segmentos rectos. Entonces, cuando el segmento es perpendicular al plano, nos damos cuenta, voy a volver a mi figura, que entre el segmento, ¿cierto? Este segmento está entrando a la pantalla, mientras el campo está saliendo de la pantalla. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre ambos? Lo voy a colocar como si este fuera el eje Z, por si se perdieron, ¿ya? El campo, este va a ser el campo, y este va a ser L. ¿Ya? Y acá imagínense que está el otro eje. Estoy inventando por si acaso, ya para que no sean rigurosos. 180 grados, ¿ya? Entonces el ángulo que hay entre ambos va a ser 180 grados. ¿Ya? Es lo que nosotros decimos que son antiparalelos, ¿ya? Como son antiparalelos, nosotros vemos que el ángulo entre ambos, ¿cierto? Es igual a, el ángulo entre ambos es 180 grados, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación, ¿cierto? Y LB seno de 180, ¿cuánto es el seno de 180? Igual. ¿Cero? 0, muy bien. Entonces acá la fuerza va a ser igual a 0 en el primer segmento. ¿Ya? Eso sería todo. Vamos con el segundo segmento. Y el segundo segmento, el segmento que es segmento recto a la izquierda. ¿Ya? Entonces este segmento recto a la izquierda, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que es un segmento recto a la izquierda. Ya. Entonces voy a hacer el dibujito. Yo siempre hago dibujo por si acaso. Imagínense que este es el campo que está saliendo de su pantalla, y este es el segmento recto. Entonces este va a ser el campo, ¿verdad? Y este va a ser
el segmento recto. Entonces me estoy dando cuenta que acá hay un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos acá que el ángulo va a ser igual a 90 grados. Y acá, como no tengo valores, tengo que la fuerza va a ser igual a la corriente por la longitud, por el campo, por el seno de 90 grados. Y eso va a ser igual a el seno de 91, como habíamos visto, así que aquí la fuerza va a ser igual a la corriente por la longitud, por el campo. Y ahí tenemos la fuerza en los diferentes segmentos. ¿Alguna consulta, duda? No hay que reemplazarlo por números. No, en este caso es algebraico. Sí, que no me equivoco. El enunciado solamente lo expresa de manera algebraica. ¿Ya? Ya, profe. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la dirección de esta fuerza? Porque acá nos encontramos que hay una fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la dirección de la fuerza según la regla de la mano derecha? En Z, profe, menos Z, o sea, menos K. Mm, en este caso, según mi eje de coordenada, está el eje X y el eje Y, ¿ya? Y el Z es donde está el campo, O ¿ya? sea, el eje Y, mejor dicho, menos Y, menos J. Menos tendría que ser hacia arriba, ¿no? El más y tongo, profe. Muy bien. Más J tongo, ¿cierto? Entonces, colocamos acá. No, J tongo. Sí, en la dirección, vamos a colocar acá. Recuerden que cuando lo hacemos por magnitud, pueden usar la regla en la mano derecha, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren, lo pueden hacer por vectores, ¿ya? Y les va a dar lo mismo, dirección. Al eje y positivo. Ahí el ejercicio les daba como un torpedo en realidad, pero ahí se pueden orientar, ¿ya? Eso sería todo. Esta es la parte de los segmentos rectos. Es como lo más sencillo porque no tenemos que integrar ni hacer nada. Solamente tenemos que reemplazar la ecuación y lo más complejo es buscar el ángulo. No equivocarse en el ángulo y sí, eso sí, si usan esta ecuación. Si quieren usar esta ecuación tienen que buscar correctamente los vectores, ¿ya? Eso sería, y ahora nos falta el segmento curvo, el segmento que está acá. Eso es lo que nos falta, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar con ese y para el segmento curvo, nosotros tenemos que solamente podemos usar en esta parte, como es un segmento curvo, ¿verdad? O que no es recto, la verdad de las cosas, nosotros empleamos la ecuación que ya deducimos y ya trabajamos, donde tenemos un df de la corriente por un dl, producto cruz con el campo. Esa es la ecuación que solamente puedo usar aquí, ¿ya? Entonces, de acá necesito encontrar el dl. Ese es mi mayor problema ahora, porque yo ya tengo la corriente, ¿verdad? Me dice que cuál es la dirección de la corriente, tengo el campo, pero no tengo el dl. ¿Ya? Vamos a volver al enunciado. ¿Dónde está? Dice, seguido por un semicírculo con radio R y por último otro segmento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el semicírculo? Solamente tenemos el radio, ¿ya? Y vamos a tener un ángulo teta, según lo que me dicen acá. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la longitud de este segmento recto? Porque la corriente es la misma que transporta por todo este camino, ya por los dos segmentos rectos y por el segmento curvo. El campo va a ser el mismo, así que la incógnita acá es el dl. ¿Cómo podemos encontrar el dl? Integrando. ¿Qué integraría?
Profe, ¿cuál era la pregunta? Mi pregunta es, yo tengo que usar esta ecuación. La corriente es la misma, el campo es el mismo, y el de L es el que va a variar porque estamos en otra parte del segmento. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo encontrar el de L? Esa es una diferencial de línea, ¿no? Entonces tendríamos que integrar el aro, la longitud del aro. Ya, y la pregunta es, ¿cuál es la longitud del arco? Ahora, acá Diego me estaba diciendo, el de L no tiene que ver con la longitud de arco precisamente, ¿ya? Nosotros lo habíamos estudiado en campos magnéticos de otra manera para poder determinar el de L, pero acá lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Porque no necesito tanta rigurosidad. Como dice su compañero, lo que a mí me interesa ahora es encontrar la longitud de este arco, que yo no lo tengo, ¿ya? Tengo un DL, pero no sé, no puedo representarlo como un DL, no es el mismo L de estos segmentos rectos, porque acá está involucrado un ángulo, ¿ya? Entonces, como está involucrado un ángulo, que lo conozco que es teta, y tengo el radio, acá como dice su compañero, vamos a invocar a la ecuación de la longitud de arco. Ah, pero era la circunferencia y en vez de un r cuadrado lo dejamos de multiplicar por 1, entonces saldría ahí porque al final tenemos el radio y tendríamos el diámetro de eso mismo. ¿Tú me dices por el perímetro? Sí, Sería 2πr, sería πr, y después el dl es que no podría encontrar, porque ya puede ser eso, o sea, la lógica no está mal, pero el problema es que necesito el dl. Esa es la longitud, pero ¿cuál sería el dl en este caso? No podría derivar el pi r cuadrado, sería pi de r, una cosa así, pero tampoco puedo dejarlo en función del dr porque el r no cambia, solamente va a cambiar el ángulo. No sé si se entiende el análisis que hice. o sea, no podemos sacar solamente el perímetro, o sea, la longitud, No, porque la longitud estaba, o sea, no la longitud, sino la densidad varía dentro de esa longitud, por eso. lo Y que como pasa es no que podríamos integrarla, sí, eh, justamente por eso mismo, porque tú me estás diciendo que la longitud sería la mitad de un semicírculo, que sería pi r cuadrado, ¿cierto? No, 2 pi r, ahí nomás, ¿cierto? Pi r. Entonces, yo necesito obtener el dl. Entonces, mi única manera es de esta manera, ¿cierto? Para poder obtener el dl. Pero ese radio no varía, no cambia. ¿No es R por d teta, profe? Claro, ¿Sí? pero no tengo, si yo derivo esto, no puedo derivar el pi porque es una constante. Entonces solamente puedo derivar el dr. Y como este no cambia, no puedo usar de esta manera. ¿Me entiendes? Entonces con la longitud de arco sí me da esa opción. Voy a borrar esto, ¿ya? Porque la longitud de arco, ¿qué me dice? Me dice que la longitud de arco es L, es igual al radio por el teta, y el teta sí va a cambiar. Entonces, si de acá yo desarrollo esto, me va a dar lo siguiente, que el dl va a ser igual al radio, que no va a variar porque el radio es único, pero el ángulo sí. Entonces me va a quedar un d teta. Ahí sí. ¿Se entiende por qué, Sebastián? sí, profe. Ah, perfecto. Ya. Entonces, usamos la longitud de arco para poder obtener el dl y con eso ya emplear la ecuación, ¿ya? Este dl, si nosotros nos damos cuenta, vamos a ir a nuestra figura, si nosotros hacemos el producto cruz acá, para poder obtener la fuerza, nos damos cuenta que esta fuerza va a ser radialmente hacia afuera. Independiente del punto que yo esté tomando en esta longitud, siempre va a ser radialmente hacia afuera. Entonces, como va a ser radialmente hacia afuera, nosotros tenemos que el dl, que está acá, de este segmento, ¿cierto? Producto cruz con el campo van a ser perpendiculares. Entonces, vamos con ese análisis. El dl, producto cruz con el campo, acá nosotros sabemos que van a ser perpendiculares.
¿Ya? Entonces, como es perpendicular, lo que me está diciendo es que el ángulo que hay entre ambos, que es phi, va a ser igual a 90 grados. ¿Ya? Y nosotros sabemos que el seno de 90 grados, según mi ecuación, cuando yo traspaso este producto cruz a magnitudes, va a ser el seno del ángulo que hay entre ambos vectores, va a ser igual a 1. ¿Ya? Es decir, que mi ecuación general que está acá va a ser de la siguiente manera. Va a ser un df, estoy escribiendo en magnitud, por la corriente, por un dl, por el campo, por el seno del ángulo de 90 grados. ¿Ya? Que es lo mismo, como ya hicimos el análisis previo que está en azul, me va a quedar que un df va a ser igual a la corriente por un dl por el campo. ¿Ya? Esa sería nuestra ecuación final. Pero nosotros ya encontramos ese dl, ¿ya? Ese dl es el que está aquí. Así que, nuevamente, mi df va a quedar de la siguiente manera. Va a ser la corriente por r de teta por el campo. ¿Ya? Entonces ya con eso estamos listos. Pero tenemos un gran problema. Porque ese df que está ahí, nosotros habíamos dicho que es radialmente hacia afuera, y lo puedo anotar de inmediato. Esto es radialmente hacia afuera. Es decir, que si nosotros volvemos a nuestra figura y tomamos el DL, ¿verdad? Con el campo, nosotros, bueno, acá está mejor la figura, nosotros tenemos que el DF es radialmente hacia afuera. Si nosotros colocamos el eje X y el eje Y, vamos a darnos cuenta que ese DF debe tener componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Es decir, que para poder obtener el DF, necesitamos descomponer esta en los ejes coordenados X e Y. Es decir, que lo que nosotros habíamos encontrado acá van a tener dos componentes. Va a tener una componente en el eje X, y para que tenga una componente en el eje X, lo que tenemos que hacer es descomponer ese vector df, es un vector, ¿ya? Así que vamos a descomponer ese vector df que está acá, que es radialmente hacia afuera, y lo vamos a descomponer para conocer la componente en X. Es decir, que me quedarían las magnitudes, y R, voy a usar otro color, espérame un rato, me va a dar un toque acá, de fx va a ser I R de teta por el campo, y como necesito descomponerlo con el coseno del ángulo teta, yo voy a decir que acá está indicándome que está en el eje X. Y lo mismo para la componente en Y, solamente que para la composición del eje Y, yo copio las mismas magnitudes por el seno del ángulo teta. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos con las componentes cada uno. Ahora, la pregunta del millón, ese teta, ¿qué va a ser? Ese teta que está ahí va a ser el semicírculo que estaba diciendo su compañero, ¿ya? Es decir, que acá teta, podemos colocar un punto y coma, teta va a pertenecer tanto a 0 hasta pi, porque este semicírculo se mueve entre 0 a pi, ¿ya? Y ahí estaríamos listos con las componentes del eje X y el eje Y de esa fuerza de F que está radialmente hacia afuera. Ahora, ¿qué faltaría para poder terminar este ejercicio? Dejarlo como en general, integrarlo. Muy bien, integrar, ¿cierto? Porque acá tengo un DF, o sea, estoy tomando, en esta, cuando nosotros definimos esto, lo que estamos haciendo es tomar una pequeña sección, eso que está ahí marcado con rojo. No estoy tomando el semicírculo,
Y acá, según lo que yo anoté, el segmento semicircular. Entonces, para que sea el segmento semicircular, como dice su compañero, debemos integrar para poder sumar cada una de las secciones infinitesimales. Entonces, integramos. Integramos y tenemos cada una de las componentes. Tendríamos f de x, porque acá voy a integrar, ¿verdad? Vamos a integrar las componentes. Saco las constantes, que es el campo, el radio y la corriente, el radio y el campo. Y los límites de integración son los que habían colocado ahí del ángulo. Le colocamos coseno de teta por un de teta, ¿verdad? Y los límites van a ir de 0 a pi, porque ese es el semicírculo. Ya acá estoy sumando todos los segmentos infinitesimales que hay en el semicírculo, y el semicírculo va de 0 a pi. Entonces, de acá integramos y me quedaría IRB seno de teta, ¿verdad? Y ahí está integrado, y esto va de 0 a pi. Entonces, si nosotros evaluamos, esto me va a dar igual a 0. Luego vamos con la componente ni y hacemos la misma idea. Tenemos la corriente, el radio, el campo, los límites de integración por el seno del ángulo teta por un de teta, con los mismos límites de integración, de 0 a pi, porque nosotros queremos incorporar todo el semicírculo. Entonces acá me quedaría la corriente por el radio, por el campo, y acá me da menos coseno del ángulo teta, ¿verdad? Y esto va desde 0 a pi. Y si nosotros evaluamos, esto me da 2 IRB. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Ya terminamos todo el ejercicio, ¿ya? Ahí encontramos la componente ni de la fuerza en realidad de este segmento curvo, que solamente va a ser la componente ni. Entonces, la fuerza total, porque nosotros debemos, según el enunciado me dice, obtenga la fuerza magnética total. Entonces, sobre los 3 segmentos, entonces lo que vamos a hacer es sumar la fuerza total sería. Entonces volvemos a la parte recta y me doy cuenta que tengo 0 y luego tengo ILB J tongo. Entonces acá también tengo una sección en el eje Y. Entonces colocamos acá, para el segmento recto, la fuerza en X era igual a 0 y la fuerza en Y era igual, vamos a colocar igual nuevos puntos, y LB, ¿cierto? Y para el segmento curvo también tengo 0 acá, ¿cierto? Y acá tengo 2 IRB, que está acá. Entonces, de acá puedo sacar factor común, sería IB, ¿cierto? De L más 2R. Es decir, que la fuerza total, que es la que me piden, que la vamos a anotar como una F, va a ser igual a IB por L más 2R, J tongo porque es la componente N. Y ahí terminamos con el ejercicio. ¿Alguna consulta, duda? Creo que no. Ya, Es perfecto. que lo más complicado era calcular esa integral, pero la integral anterior, por si acaso. Sí, o sea, ya sabiendo qué tienes que emplear, no debería complicar. ¿Ya? Vamos a un recreo porque estamos en la hora, así que a las 12:02
volvemos con el otro ejercicio que tengo preparado. ¿Ya? Profe, en este caso ocupo solamente polares, ¿cierto? Pero ¿y si lo hacemos con, tratamos de integrar con cartesianas de una vez? ¿No, no Eh, estaría mal? es que Que- con cartesianas no te podría salir el segmento, la longitud de arco. Ese es el problema. ¿No Es que entiendes? yo lo veo como, en vez de hacer la transformación, o sea, aplicar la definición, porque al final esa longitud, esa, entre comillas, ese arco, es Ujú. una longitud que Sí. tiene un diferencial de línea. Sí. Entonces yo podría estirar, entre comillas, eso, pero no sé si serviría eso. Eh, Porque pero al final lo que estamos buscando es no es lo que influye afuera, ¿cierto? Estamos viendo cómo influye dentro de esa línea, ¿no? Entonces lo estiramos, al final va a tener una distancia que va a ser su longitud y esa la dejamos hasta el final. Va a ser una línea con una longitud que va a ser ese mismo arco, con esa lo, diferencia. lo que tú me estás diciendo que tomemos todo esto como una sola línea, ¿Sí? ¿O no, estaría mal? estaría mal. Porque tú además, bueno, no estaría mal si es que te dan la longitud de este arco, ¿ya? Ahora, en este caso, es algo favorable que te dieron un segmento que es un semicírculo, ¿ya? Por acá los datos que te daban en el radio y el ángulo, ¿sí? Entonces, por eso tienes que aplicar la otra ecuación, porque acá en esta parte tiene que ser la fuerza radialmente hacia afuera. Si tú estiras esto, ya la fuerza no sería radialmente hacia afuera, sería hacia el eje Y positivo. Igual darían los mismos resultados, pero depende mucho del ejercicio. Y ahí es donde tienes que tener cuidado. ¿Cuáles son los datos que te dan? ¿Me entiendes? De acuerdo a este ejercicio no lo podrías hacer. No sé si se entiende. No sé, profe, ahora sí. Ya. Era solamente una duda en caso de si serviría o no, porque imagine que nos coloquen tres semicírculos o un cuarto de círculo que va así, pero después nos colocan otro cuarto que va en la otra dirección. Entonces sería como, Sí, o sea, tu lógica tampoco está mal, así tendríamos que ver cómo funciona, porque va en la dirección del eje Y, pero tendríamos que ver cómo funciona en esta parte, si da la misma magnitud. Entonces lo que puedes hacer es tratar de hacerlo como tú piensas y ver si te da el mismo resultado, ¿ya? Ahora, por lo que veo rápidamente, porque estoy pensando a la rápida, por los datos que te dan sería más complicado. Si te dan la longitud de ese semicírculo, puedes tirar, ¿ya? Pero no sé si... Sí, pero ahí es que depende de muchas suposiciones, tendría que suponer mucho, o sea, lo vais a estirar todo con respecto al eje X, ese sería lo más lógico, pero no sé, en este caso yo me guiaría haciéndolo por esta parte para irme a la segura, es lo que yo haría. Si me dan otros datos, podría ser emplear tu pensamiento, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? Ya. Entonces, no extendimos. Son las 11:56, entonces a las 12:06 nos reunimos de nuevo. Voy a parar la grabación.